La noche del 25 de junio de 1872, el último tren salió del túnel Hoosac, al oeste de Massachusetts. Los inspectores de las vías podían revisarlas con tranquilidad. Los hombres se adentraron 2 millas en el túnel cuando oyeron un extraño sonido y vieron un brillo opaco. Al principio creyeron que era un trabajador con su linterna. Después, los 2 hombres juraron haber visto un fantasma. Los fantasmas en el Hoosac no eran raros. En los 20 años que tardaron en construir este túnel, murieron 200 trabajadores aplastados por las rocas de la montaña Hoosac. Después se contarían durante años las leyendas de sus espíritus atrapados. En esa época no era sorpresa que un túnel cobrara tantas vidas. Adentrarse en la tierra era peligroso. La muerte era la regla, no la excepción. Ahora es más seguro construir o estar en un túnel, pero sigue habiendo algo raro, siniestro, al estar bajo la tierra. The underground throughout history has been worrying, it's been alarming, it's been the place dangerous things have come from. The idea being rooted in human cultures that it's another world. Para muchos de nosotros, la mejor parte de un túnel siempre será la luz del final. Pero al congestionarse la vida sobre la Tierra, los túneles son una necesidad práctica y son de las últimas avenidas libres para autos, trenes, agua y drenaje, incluso para la energía y las vías de comunicación. Tunnels are some of the oldest and magnificent structures, without which today I think civilization as we know it couldn't exist. A través de la historia, los túneles han sido una marca invisible para el avance de la civilización. Enseguida, los túneles en Construyendo en Grande. We're going down under the city of Boston to catch a glimpse of some of the human moles who build our tunnels. We used to tunnel to get through mountains and under rivers. Now we build tunnels to get under our crowded, congested cities. Boston realiza uno de los proyectos de túneles más grandes de la historia, para descongestionar sus viejas y angostas calles. Este es uno de los muchos túneles que se construyen. Aunque usan cascos, luces de seguridad y mucho equipo de seguridad, el trabajo sigue siendo difícil, sucio y peligroso. I like dirt. I like dirt ever since I was a kid. It's like being a bat. Being in the dark all day and you come up after work and the sun's out and you can't believe it. Estos trabajadores usan una máquina llamada barrenadora para sacar las rocas, bajo una estación de trenes de Boston. Depending on conditions down here, they might use explosives or pneumatic drills or even giant tunnel boring machines. I'm standing in a precast section of tunnel that's actually going to be slid into place under the railway tracks. It's kept online with its own laser guidance system. La red de túneles en expansión de Boston literalmente reinventará el centro. Convertirá una autopista en un parque y conectará la ciudad con su puerto histórico. Hoy, la llamada Gran Excavación de Boston sigue siendo un gran desastre. Pero pronto, los túneles transformarán este paisaje, tal como lo hicieron en la ciudad grandiosa de la antigua Roma. Este es un modelo de Roma en el año 200 después de Cristo, una ciudad de más de 1 millón de personas. Al verla, es obvio que los romanos valoraban más grandes edificios para las funciones públicas, caminos y puentes para el transporte y acueductos para abastecerse de agua fresca.
El acueducto es la depresión cubierta con rocas sobre los arcos. Usualmente, inicia su viaje en manantiales a millas de la ciudad. Al bajar el acueducto de la colonia, la gravedad llevaba agua. Pero a veces, las montañas bloqueaban la ruta y el acueducto debía ser subterráneo, como un túnel. Es notable que uno de los primeros acueductos subterráneos de Roma aún se usa. Es el Aqua Vergine, que abastece de agua a la famosa fuente de Trevi. En la antigua Roma, la gente venía aquí por agua potable. The first two aqueducts in the Roman system, there were 11 aqueducts altogether. The first two were almost entirely underground. And that's because, well, of the technology, but also it's because of the political instability of the Roman Empire at that time. During this period, it was very important to have the water source protected so that it couldn't be sabotaged. Para el siglo III después de Cristo, los godos de Europa Central se preparaban para invadir Roma. Cuando encontraron el Aqua Vergine, vieron que cabía un hombre caminando. Los romanos habían construido una ruta de invasión secreta. The story goes that one of the night watchmen saw a glimmer at the end of the aqueduct. He'd been sent down to check this out. First he thought it was the eyes of a wolf looking back at him through the aqueduct, but then realized that it must be the fires of the invading enemy scouting party coming to see how far they could get into the city. El vigía avisó de inmediato al emperador que mandó bloquear el túnel. La ciudad estaba a salvo, por el momento. Los sistemas de agua eran tan importantes para los urbanistas romanos que crearon la red más extensa de la antigüedad. Y esto incluía túneles, no solo para llevar agua fresca, sino para sacar las aguas negras. La enorme Cloaca Máxima fue uno de los primeros drenajes de Roma y sigue funcionando. Era tan enorme e impresionante que se dice que el emperador Augusto la recorrió en un barco. Crear estructuras tan colosales requería una fuerza de trabajo lista a hacer una dura labor. Por fortuna para los romanos, tenían muchos esclavos. Hacer túneles era tedioso y peligroso. Solo había herramientas manuales para excavar la dura piedra que podía derrumbarse en cualquier momento. Y cuando querían acelerar las cosas, recurrían a una técnica llamada incendio. Calentaban la roca con fuego y de golpe la enfriaban lanzándole agua fría. El cambio de temperatura partía la roca, haciendo más fácil el excavarla. Pero el túnel se convertiría en un infierno. Just imagine in a confined place setting up fire with all the smoke, then pouring water on a hot surface which created steam, fumes, as well as a lot of toxic gases. Yet, this method was used as a standard method for over 2,000 years. El incendio era mucho más rápido que el cincel y el martillo, pero el proceso mató a cientos, quizá a miles de esclavos. Cuando el Imperio Romano cayó, sus grandiosas ciudades quedaron en ruinas. Ya no tenían el deseo ni los esclavos para seguir construyendo túneles a una escala masiva. Pero al paso de los siglos, donde se hacían túneles, se seguían los diseños fundamentales de la ingeniería romana. One of the first things you notice about tunnels is that most of them are built in the shape of an arch, like Paw Paw here in Maryland.
Engineers build this way because the arch shape, with a little help, takes the weight from above and actually redirects it around the sides of the open passage to the ground below. Now that help comes from the mountain itself. Let me show you how. Normally when you push down on the top of the arch, the sides bow outward. The whole thing can collapse. The weight of the mountain pushes back, counteracting that thrust, stabilizing the arch. This works just fine if you're tunneling through firm, solid rock, but if it's filled with cracks and fissures, it'll crumble the moment you try to cut into it. So when engineers confront weak rock, they have to build their own arched passageway called a lining to keep the tunnel from collapsing. En este, revistieron el túnel con ladrillos. Los túneles modernos usan acero y concreto. El revestimiento no solo ayuda a sostener la apertura, sino que protege el pasaje del polvo, residuos y goteras de agua. The Paw Paw is 150 years old, and though the brick is a little old and crusty, it still works pretty well. When it was completed, this was one of the longest canal tunnels in America. En el siglo XVIII, con la llegada de la revolución industrial, los canales eran autopistas de agua, la mejor manera de recorrer largas distancias. Y al avanzar la revolución industrial, las minas y fábricas necesitaron canales para transportar materiales del campo a la ciudad. When the Industrial Revolution was taking place, of course, roads were fairly poor, no railways, a good transport system was required, and water transport seemed the obvious way to do it. En Inglaterra, el duque de Bridewell aprovechaba las oportunidades. Mientras más rápido moviera su carbón de Worsley a Manchester, ganaría más dinero. Así que contrató a James Brindley para hacer un canal. Brindley era un artesano iletrado, que no podía trazar un mapa, pero demostró ser excelente ingeniero. El canal de 7 millas de Brindley tenía túneles en ambos extremos, permitía que cargaran los barcos dentro de la mina de carbón de Worsley y descargar junto a las fábricas de Manchester. El diseño era brillante. El carbón, que era caro, se conseguía a mitad de precio. El duque se hizo rico y Brindley se hizo famoso como constructor de canales. El transporte en canal se hizo tan popular que ni siquiera las montañas eran impedimento. Para entonces, los constructores ya tenían pólvora, pero excavar aún era lento y peligroso. Los túneles eran caros para las compañías de los canales, eran más baratos y eran angostos. Brindley construía lo suyo sin paso para los caballos, así que el conductor tenía que jalar el barco. I think at the time that the canals were at their prime, if you were a tough chap, you were quite prepared to lie on your back and use your legs to push a canal boat through a tunnel, bearing in mind that the rest of the time you'd have a horse to do the job for you. It was a tough thing to do. Los canales llevaron los frutos de la revolución industrial hasta el siglo XIX. Pero los hombres ambiciosos perdieron la paciencia con un medio de transporte tan lento. Pronto los canales serían sustituidos por los trenes, más rápidos y eficientes. En cuanto los trenes llegaron, se extendieron por todo el mundo. Entre Nueva York y Massachusetts, para llegar a mercados ricos al oeste de las Apalaches, Nueva York llegó primero con el canal Erie. Así que en 1851,
Massachusetts decidió rebasar a su rival, construyendo vías de tren. Solo había un problema. La montaña Hosack bloqueaba la mejor ruta al oeste. Eran 5 millas de montaña. El hombre que haría el Hosack fue A. Cracker, dueño de la compañía de trenes Troy and Greenfield. Cracker no era ingeniero, sino un astuto negociante. Su lema era hacia el Hosack, hacia el oeste. Según el calendario de construcción, 2 equipos trabajarían simultáneamente a ambos lados de la montaña. Para asegurarse de que llegarían al centro, los ingenieros debían planear la ruta del túnel. Si los equipos no se encontraban, estarían perdidos. To survey a precise tunnel, engineers relied on 2 things. The first was a transit. It combined a telescope, which really helps you see a long way, with a protractor-like device for measuring angles. And down here, a compass. The second was a lot simpler. Basically, a brass weight at the end of a string called a plumb bob. Now here's how they used them to make sure that 2 teams on either side of Hoosac Mountain would eventually meet in the middle. Una vez marcadas las entradas, limpiaban el camino sobre la montaña. Con sus tránsitos, medían una ruta directa de un extremo al otro. También creaban 2 referencias, puntos fijos, detrás de cada entrada, y trazaban una línea recta sobre la montaña, que transponía como una ruta directa dentro de la montaña. Una vez que determinaban que ambas entradas estaban en la misma línea, dirigían sus tránsitos al centro, siempre hacia adelante, conforme cavaban, y ponían marcas para seguir el curso del túnel. Les tomó 2 años trazar la ruta del Hosack. Pero valió la pena el esfuerzo, cuando décadas después, los equipos se encontraron en el centro. Pero excavar la dura roca de la montaña Hosack era agotador y peligroso. El aire era asfixiante y un martillazo podía romper el brazo de un hombre. Parte del trabajo era hacer grandes agujeros a mano en la roca, llenarlos con pólvora y explotar la carga. Si el trabajador no lograba cubrirse, pronto quedaba atrapado o muerto. Muy pronto el túnel del Hosack estaba atrasado. El problema era la pólvora que no rompía la dura roca de la montaña. Cada explosión deshacía apenas unos pies de roca. Los legisladores protestaban porque un túnel costaba una fortuna. El proyecto iba a la bancarrota cuando el químico inglés llamado George Mulberry lo salvó. Mulberry llegó a Norteamérica con su receta de un poderoso explosivo: la nitroglicerina. La nitroglicerina se consideraba tan inestable que en Europa estaba prohibida. Mulberry insistió en que su fórmula era segura. Los constructores, desesperados por avanzar, no perdían nada si trataban. La nitroglicerina fue tan efectiva que Mulberry construyó una fábrica en el lugar. Pero aún esta nitroglicerina segura era impredecible, y murieron muchos en las explosiones inesperadas. During one very bad winter storm, the fellow that was responsible for delivering nitroglycerin over the mountain to the second heading, his cart was upset, and at the time he thought that he would be killed instantly, but he wasn't. He discovered that the nitroglycerin had been frozen during his trip,
and that it was very hard to detonate frozen nitroglycerin. It was discovered by accident, but after that, all of the nitro was delivered in a frozen state to make it safer. With the adoption of nitroglycerin, the prospects for very rapid and effective breaking up of the rock became apparent, but the process of drilling holes in which the nitroglycerin would be placed was still very slow. Era lento porque tenían que hacerlo a mano. Pero cuando usaron aire comprimido por primera vez, pudieron excavar 3 veces más rápido. Y con el asfixiante polvo, los taladros tenían un agradable efecto secundario. One of the big advantages of the compressed air drilling was that as the air was vented out of the end of the drills, it actually provided some ventilation. Prior to that, there was really no good way to ventilate the tunnel. Para 1869, el Hoosac avanzaba constantemente, pero las finanzas seguían mal. Los comisionados del Estado detuvieron el préstamo y querían acabar el túnel pronto. Escogieron a Walter Chandler, ingeniero civil canadiense. Chandler fue el cuarto en tomar el trabajo de Hoosac y fue su mejor director. Reorganizó el trabajo para que cada fase se tratara como una estación en una línea de ensamble. La sistematización del proceso finalmente llevaría al Hoosac al final en 1872. Después de 21 años y 200 muertes, la saga finalmente había terminado. Aún en uso actualmente, el Hoosac fue una guía para los túneles en roca dura. Durante su construcción, la excavación a mano se dio el paso a explosivos y a taladros mecanizados. Pronto construirían túneles más largos en una fracción del tiempo. Pero los explosivos y taladros no ayudaban para hacer túneles en las tierras suaves de los ríos. Este problema preocupó a los constructores durante cientos de años. Y no fue sino hasta el siglo XIX que un ingeniero francés intrépido en Londres descubrió cómo hacerlo. Mark Brunel era inventor, ingeniero y un fracaso comercial consumado. He was no businessman at all. He was always in trouble financially. He had sawmills. He did very ingenious things in designing sawmills, but he had a partner who let him down, and the sawmill burnt down, so he lost that. Generally, he had a lot of, you could say, bad luck, but it was brought on by the fact that he had really very little commercial understanding of things. Sus problemas los llevaron a la cárcel, pero aprovechó su sentencia. Pasó el tiempo observando un raro animal que lo hechizó, el gusano barrenador. Como oficial naval, Brunel vio al gusano perforar cascos de los barcos, usando su cabeza como escudo. Al perforar la madera, el gusano secretaba una sustancia que formaba una capa rígida tras él. Brunel supo que podía diseñar una perforadora que imitara la acción del gusano, y bosquejó sus ideas. But he was a first-class technical engineer who worked out a lot of things from first principles. He was quite a good artist, and when you read his diaries and his journals, you can see that he was thinking his way through. En enero de 1824, el Parlamento permitió a Brunel cavar un túnel bajo el Támesis, apoyando su gran invento, el escudo para túneles. This is what Brunel's shield would eventually look like. It had to be strong enough to defeat an enemy that had never been vanquished, the wet, silty ground below most of the Earth's rivers. There have been a number of attempts to tunnel under the Thames, and they'd all been spectacular failures. They couldn't withstand the weight and the pressure of the water. By 1825, there were several bridges across the river, but more crossings were needed. To build more bridges would have brought the ship and ferry traffic, which was already bottlenecked, to an absolute standstill.
So the people of London were rooting for the Frenchman to succeed. His shield was the key. Los excavadores trabajaban desde 36 celdas individuales, frente a una pared de placas removibles. Estaban protegidos por los costados y el techo del escudo mientras excavaban la tierra. Cada hombre removía una placa de madera a la vez, sacaba 4 pulgadas de tierra y volvía a colocar la tabla, apretándola contra la pared, lodosa, para que no se filtrara. Después de que cada hombre excavaba la tierra frente a su celda, esa parte del escudo se adelantaba hasta emparejarlas todas. Y después, el tedioso proceso se repetía. Mientras los escudos y el techo sostenían la tierra, los albañiles forraban un túnel con ladrillos. Todo se veía bien en papel, pero la realidad era muy distinta. Trabajando a 63 pies bajo la superficie, la máquina reveló sus limitaciones. Fairly soon after starting the drive of the shield, it went badly offline. It was very difficult to control because of the way in which you had to organize it. The shield had to stop and had to be slewed sideways several feet to get it back online again. And so it went on from that point. El ambicioso hijo de 20 años de Brunel, Isambard, debía supervisar el proyecto. Isambard se distinguiría como ingeniero por mérito propio, pero lo pagaría en el túnel de Támesis. Conforme avanzaba el túnel, también sus problemas. Cada día más agua se filtraba por el escudo y los hombres temían que el río los ahogara de repente. A veces, trabajaban todo el día sin dormir. Se quejaban de dolor de cabeza y debilidad a causa del gas metano. As they were approaching the north side, then so did they get into a lot of groundwater affected by the drains of London. And this was bringing methane into the tunnel in such quantities that it was actually making flames at the face. Los hombres modelo combatían los elementos y los directores de la compañía querían velocidad. Finalmente, se dio. Los resultados fueron desastrosos. Cuando el techo se colapsó en mayo de 1827, solo habían hecho un tercio del túnel. Hubo que poner sacos de arena en la apertura del lecho del río para sellarla. Y tomó casi todo el verano extraer el agua. Aunque su dinero se había acabado, Brunel no pensaba en rendirse. Así que padre e hijo lanzaron una campaña publicitaria. Hicieron un banquete en el túnel con la esperanza de que en Londres victoriano les diera más dinero. Hubo música en la cena para 50 invitados de honor. Brunel volvía al negocio. Pero aún faltaba lo peor. La mañana del 12 de enero de 1828, el agua se filtraba por las orillas, pero no era nada raro. De pronto, el túnel se desplomó. Isambard y otros 100 hombres tuvieron minutos para escapar antes de que el túnel de 600 pies se inundara por completo. Isambard fue herido por maderas que caían y salió justo a tiempo.
Otros 6 no tuvieron tanta suerte. Esta vez, el daño fue fatal. Cuando Brunel pidió dinero para reparaciones, los inversionistas ya no estaban interesados. El túnel del Támesis y el escudo fueron tapados. Isambard Brunel escribió en su diario: "Creo que el túnel ahora está muerto. Es la primera vez que me siento capaz de llorar en estos 10 años. Me temo que no será terminado mientras mi padre viva". Tristemente, el túnel de Brunel se convirtió en chiste. Apodado El Gran Agujero, permaneció abandonado 7 largos años. Pero Brunel no se dio por vencido. Aunque Isambard siguió su propia carrera, su padre desarrolló un mejor escudo. Más impresionante aún, convenció a la gente de que invirtiera en su sueño una vez más. Brunel volvió al túnel con un escudo más fuerte y versátil. Tardaría otros 7 años en terminarlo. Pero en marzo 25 de 1843, el túnel del Támesis fue abierto oficialmente. En las primeras 24 horas pasaron 50.000 personas. Meses después, la reina Victoria misma bajó a inspeccionar el trabajo. Recompensó a Brunel haciéndolo caballero. What Brunel is remembered for is the fact that he did invent the shield. And the shield has been used in all manner of forms since that time and is the fundamental tool used for advancing a tunnel through a great many varieties of ground. A pesar del logro, el costo en tiempo, dinero y vidas para construir el túnel del Támesis fue muy alto. Y si tuviera que haber más túneles en tierra suave, tendrían que hallar una mejor forma. A mediados del siglo, Londres necesitaba un transporte subterráneo para sus calles sobrepobladas. La solución obvia era un metro. El inventor sudafricano James Henry Whitehead había mejorado el escudo de Brunel, lo que permitiría hacer túneles bajo la ciudad sin destruir las calles. Su escudo era más compacto que el de Brunel y eventualmente tendría un taladro de rotación que barrenaría la tierra. Además, era empujado hidráulicamente. The shield was like a tin can. The ground could be supported at the face by the rotating head. And so that part of the process became automated and integrated into excavation. And then within the protection of the shield, a cast iron lining could be placed much faster and in much more mechanized operation than with bricklaying. El acero se dividía en segmentos formando un tubo rígido e impenetrable, perfecto para un metro. Pero como los trenes, los metros eran impulsados con vapor y producían humo y ceniza. Newspapers such as the Times said, who on earth would want to travel underground when they have the light and space of the streets? Why would they want to go through this fetid, unhealthy, dark realm, pulled along by steam locomotives emitting noxious vapors? Some doctors would recommend the steam and smoke as actually good for you, though I've yet to find any instances of anyone being, as it were, prescribed a trip on the underground. Pronto, el problema de la ventilación se acabó con motores eléctricos, que no sacaban humo. El primer metro de Londres fue apodado El Tubo y fue un enorme éxito. La influencia del tubo llegó lejos y al conectar líneas de tren permitía a la gente ir a los nuevos suburbios. The underground changed London in many ways. It can be argued that it's one of the single most important factors in making modern London, its size, its variousness, its social and economic complexity, possible. With the possibility of a subway,
reliability and knowing that you were going to be able to get where you wanted to get in a certain time period became important at a time when time becomes more important. El tubo se hizo tan popular que se expandió de inmediato. Incluso, el túnel de Brunel fue absorbido por el metro. Y pronto, la construcción del metro en Londres se supo en todo el mundo. Pronto, Nueva York, Boston, Budapest y París tuvieron sus propios metros. A pesar de su éxito, los metros no resolvieron la congestión urbana que empeoraba por el automóvil. Quien quisiera construir un túnel para autos enfrentaría el problema de la ventilación. Automobiles in the teens and 20s were not particularly clean-burning engines and produced quite a bit of carbon monoxide as part of the exhaust. And that became a particular concern to the designers, how to actually have fresh air introduced into the tunnel. El tráfico se congestionó tanto entre Nueva York y New Jersey que Nueva York decidió en 1920 construir un túnel para automóviles bajo el río Hudson. La ciudad apostó por un joven ingeniero, C. Holland, que diseñó la ventilación del primer túnel bajo el agua del mundo. Over 100,000 cars a day pass through the Holland Tunnel. And it's such a long drive under the Hudson that without some means of extracting the exhaust from all these vehicles, most of us would probably pass out from carbon monoxide poisoning before ever reaching the other side. So before Holland could even think about building his historic tunnel, he had first of all to find out how much carbon monoxide a person could safely breathe. And then he had to design a system that would extract the noxious fumes and replace them with clean air. His solution would become a model for long tunnel building right up to the present time. El plan de Holland fue simple. Ventiladores grandes dentro de 4 edificios de ventilación de 10 pisos, 2 a cada lado del río Hudson, con 84 poderosos ventiladores eléctricos de 8 pies de diámetro. Eran los ventiladores más grandes jamás construidos. Lanzaban aire fresco al túnel y sacaban el aire sucio. Cada 90 minutos, el túnel cambiaba totalmente de aire. Hoy hay el doble de tráfico y la cuota ha subido de 60 centavos a $4. Pero el sistema de ventilación aún usa los ventiladores originales que instaló Holland al abrir el túnel en 1927. The knowledge that was gained there from the Holland Tunnel provided the basis for ventilation system designs for underwater tunnels throughout the rest of the century. But the major design consideration becomes for the critical events, including accidents and especially fires. Controlling air circulation and the supply of fresh air and the velocity and volume of air supplied or removed from a tunnel is critical to understanding where a fire is going to go, will it spread, how hot will it be. Así que los instrumentos en que confiamos para tener aire limpio en los túneles pueden avivar un incendio. En 1949, el primer incendio en un túnel de autos sucedió en el Holland. Un camión con químicos se incendió del lado de New Jersey. 69 personas resultaron heridas y el túnel sufrió un daño masivo. Increíblemente, no hubo muertos. Pero el pequeño espacio y el aire en circulación hacen los incendios más peligrosos en túneles y en un futuro se perderán vidas. En 1999, hubo un incendio dentro del túnel Mont Blanc, de 7 millas, en los Alpes franceses. El incendio empezó en un camión que llevaba margarina, pero el aceite inflamable se extendió a otros 30 vehículos.
En un momento la temperatura en el túnel llegó a los 800 grados Fahrenheit. 42 personas murieron en ese infierno. La tragedia en Mont Blanc demostró que los túneles necesitan las mejores salidas de emergencia. Así que cuando Inglaterra y Francia decidieron unirse con un túnel de 32 millas bajo el Canal de la Mancha, los diseñadores tenían que advertir a la gente que los pasajeros podrían salir de ahí. It was important to the basic concept of the Channel Tunnel that it be viewed as being very safe. There are 3 tubes that are part of the English Channel Tunnel project. 2 of the tubes are full-sized and will accommodate rail traffic. In between those 2 train tunnels is a service tunnel. It served as a pilot tunnel to find out what the underground conditions were, and in operation, it served as a part of the rapid exit system. Un año después de que abrió en 1994, el diseño único del Channel se puso a prueba. 31 personas quedaron atrapadas en un incendio, que empezó en un tren proveniente de Francia. No hubo muertos, porque todos pudieron escapar por el túnel de servicio. Le concept des 3 tunnels a été très bon. Et je crois qu'un certain nombre de gens comme moi pensent qu'à l'avenir, il ne faut plus jamais construire de tunnels de tubes uniques. El incendio fue solo uno de los problemas del Channel. Como fue llamado, el proyecto sería consumido por aumento de costos, retrasos y miedos de seguridad. Y lo ensombrecerían siglos de desconfianza entre ingleses y franceses. Los dos países llevaban años discutiendo si el túnel era una buena idea. Con el tiempo se propusieron muchos esquemas. Y aunque un túnel real aumentaría el comercio, los ingleses seguían escépticos. Veían el canal como su protección ante una invasión. Pero para 1980, Inglaterra estaba lista para el proyecto. La primera ministra Margaret Thatcher apoyó la unión con Europa y en 1986 firmó un acuerdo con el presidente francés Mitterrand para hacer un túnel bajo el Canal de la Mancha. Para los ingenieros esta era una oportunidad única. El Channel sería el túnel bajo el agua más largo que se hubiera construido y el proyecto más caro hasta el momento. It's quite a daunting sort of feeling to suddenly realize, hang on, we've actually got this concession now, we've actually got to drive the tunnel. La rivalidad entre ambos países se volvió una competencia amistosa. Cada uno empezaría de un lado del canal, con más derechos para el equipo que llegara al centro primero. Los ingenieros calcularon que tomaría 3 años cavar los tubos. Optimismo basado en pruebas de que la densa capa de suave creta sería fácil de excavar con sus máquinas. In the 1950s, tunnel boring machines as a concept came to the fore. These were fully automated and shielded pieces of equipment that could excavate full diameter tunnels. And behind the TBM, or the tunnel boring machine, was a whole array of supporting equipment. La gente trabajó día y noche en estas enormes fábricas de túneles. Al avanzar la barrenadora, esta cortadora deshace la roca formando el túnel. Luego, el sistema de expulsión envía hacia atrás y saca la roca molida. 7 de las barrenadoras usadas para el Channel medían lo que 2 canchas de fútbol y podían excavar 250 pies al día. El primer escudo de Brunel podía excavar 4 pulgadas. Armados con sofisticados estudios de la tierra y sus poderosas barrenadoras, se esperaba que el Channel fuera sencillo. It was expected that
good rock conditions will be available on the British side and difficult rock conditions on the French side. Consequently, TBMs were designed with this situation in mind. And guess what? Murphy's Law. Precisely the opposite has happened. Los estudios estaban mal. La roca del lado británico era débil. El agua empezó a filtrarse y las barrenadoras no funcionaban. We didn't expect it to be as bad as it was. I think there's a lovely story, that comes back with one of our geologists who was seen getting in a man-riding car and asked whether there was any truth in the rumor that we'd hit water. Well, she was wearing a mask and snorkel. El trabajo no podía hacerse hasta que los ingenieros hicieran barrenadoras a prueba de agua. Pusieron un casco protector sobre las máquinas e inyectaron tierra al techo del túnel que goteaba. Las composturas funcionaron hasta que llegaron a una capa más seca y recuperaron su velocidad. Estaban detrás de los franceses, pero empezaban a recuperarse. There was a real rivalry towards the end, especially as to where they were going to junction, because there was literally each of them would drive until they meet. So it was a question of how many met on English soil and how many met on French soils. Además del avance del túnel y la colocación de bloques de concreto, debían crear el rasgo más ambicioso del Channel. 2 enormes espacios de entrada en cada orilla. Estas cavernas, llamadas pasajes de cruce, estaban diseñadas para mantener al Channel operando aun cuando lo repararan, para que el tráfico nunca se sometiera a costosos retrasos. Así es como funciona. Antes de las cámaras grandes, el túnel de en medio dobla a un lado, y los túneles reales se juntan formando el cruce. Así, si una parte de las vías en un túnel necesita reparación, el tren de este túnel puede cruzar al otro lado, pasar el área de reparación, y en el segundo cruce volver a su vía original. Una vez que esto sucede, el tren que va en dirección opuesta puede seguir con seguridad. Los cruces mantienen al Channel operando 24 horas al día. Those chambers were the size of some 500 feet in length, 70 feet wide and 50 feet high. To this day, this is a major engineering achievement, and it's the largest underground chamber under the sea. Aunque los británicos llegaron antes al centro, en la primavera de 1991, su victoria fue opacada por la enorme perspectiva de que hacían historia. El logro de los 3 tubos implicaba que el túnel del Canal de la Mancha se había hecho realidad. Para los franceses e ingleses que lo hicieron era una celebración de un lazo físico. Por primera vez en mucho tiempo. The channel itself has always been a historical bridge. I think, this project is something that everybody's gone away with a real memory of. Having been here and done this one, what else is there? Los trenes de pasajeros Euro empezaron a funcionar en noviembre de 1994. Los primeros 5 años, los trenes llevaron a 28 millones de pasajeros y 12 millones de toneladas de carga. Los constructores y patrocinadores del Channel lo declararon un éxito rotundo. Le tunnel sous la Manche, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est pas, bien sûr que d'un point de vue personnel, on a eu la chance de participer et de ce fait on considère que c'est unique, on est très fiers de l'avoir fait et bon, c'est unique pour d'autres points de vue. L'Angleterre n'est plus une île.
Pero el Channel aún tiene sus puntos bajos, como los 20.000 millones de dólares gastados, el doble del presupuesto original. ¿Esta increíble pieza de ingeniería pagará algún día sus costos? Building in the underground is a kind of construction which is always going to cost a lot to accomplish, but it is going to last for a very long time. It is going to require much less maintenance and be safer, be less affected by weather than other kinds of construction. So they are long-term investments. Well, here's a toast to Mark Brunel and the early tunnel builders. They certainly would have been envious of the technology available to the tunnel engineers. And this ride on the Eurostar, it's so comfortable, you hardly know you're in a tunnel. At 32 miles long, the tunnel clearly shows that there are very few limits left for the modern tunnel builder. It's simply a matter of will and money. When the tunnel was built, it was the most expensive engineering project in history, and the naysayers said it would never pay its costs. Well, now, hundreds of trains a day pass through the tunnel, and they're already talking about building another one. Proyectos como el Channel raras veces se llevan a cabo, pero se construyen otros túneles en ciudades todo el tiempo. Nos guste o no, la congestión urbana nos obliga cada vez más a ir bajo la tierra. No ponemos mucha atención a los túneles, a menos que sea negativa. Aún son el patito feo de la ingeniería. No se ven y no pensamos en ellos. Así que en Boston, donde se realiza uno de los mayores proyectos de túneles, los ingenieros cambian la experiencia del túnel construyendo los más ligeros e iluminados que antes. Perhaps in a sense, when people go into tunnels now, they like to see the idea not of the tunnel as a threatening, hostile environment, but the idea of a tunnel that's created by human beings to serve their needs, is created to protect them and sustain them, a whole life support system. And you can see the underground systems of modern cities in that way. You can see them as a life support system extending the city below ground. Cuando los túneles se convierten en corredores que se lanzan cada vez más profundos a la tierra, pierden su miedo y su presencia, liberándose de los fantasmas del pasado.